estimados colegas y participantes de FODERTIC 7. Mi nombre es María Andrea Batres León, soy de Guatemala, de la Universidad Rafael Landívar, en la cual laboro como docente. Y pues es el segundo año que participo en FODERTIC. Tuve la oportunidad de estar pues hace 2 años en este evento, el cual es muy enriquecedor para la investigación de las nuevas tecnologías. Es un tema apasionante, sobre todo porque es un tema que evoluciona y nunca va a terminar de gestarse, pues la tecnología pues va mucho más avanzado que nosotros, y pues a nosotros los juristas es lo que nos interesa, poder aportar un poco de nuestros conocimientos y nuestras experiencias a los retos que se nos plantean y cómo enfrentarlos. En esta ocasión presentó una ponencia sobre cómo proteger los datos que circulan en Internet en un país en el cual no hay legislación específica, que es el caso de mi país, Guatemala, en el cual no tenemos una legislación específica de protección de datos. Por ende, debemos de incorporar toda la normativa de tratados de derechos humanos, como la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto de San José, para lograr proteger estos derechos de protección de datos, los cuales pues tienen una categoría de derechos personales, derechos personalísimos, fundamentales, inherentes a la persona, y que al carecer de una legislación que desvincule la privacidad, la intimidad de los datos, pues a los juristas no nos queda más que hacer una construcción jurídica a partir de las experiencias enriquecedoras de otros países y a partir de la jurisprudencia que se nos plantea tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y pues por las tribunales locales de cada uno de los países. Como es un tema que está pues un poquito de moda en este momento, es relevante, es el tema de la implementación del Reglamento de Protección de Datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que entra en vigencia ahora el 28 de mayo del 2018, que es ya. Ustedes saben que todas las empresas y todas las entidades están pues tratando de trabajar para lograr pues cumplir con toda la normativa que establece este reglamento, pero este reglamento, a pesar que es únicamente pues para la Unión Europea, a nosotros como Latinoamérica nos impacta indirectamente. En primer lugar, por las relaciones jurídicas que existen entre América y Europa. Segundo, por también tantos nacionales europeos que viajan a América y necesitan proteger sus datos. Y sobre todo, porque el Internet no tiene fronteras, no tiene jurisdicción, no tiene límites. Entonces, al final, los daños que se ocasionen a un europeo o a un latinoamericano, ya sea en Europa o en América, afectan a todos por igual, porque al final es un mundo globalizado o un mundo en red en el cual estamos. Mi postura o mi planteamiento en este respecto es que tenemos una tarea pendiente y una tarea que debemos enfrentar ya en Latinoamérica. Son pocos países los que cuentan con una legislación de protección de datos. Todavía en América Latina se entremezcla la ley de acceso a la información pública o la información pública con la protección de datos. Y por otro lado, no todas las constituciones contemplan la protección a la intimidad, al honor y a la propia imagen dentro de sus constituciones. Entonces tenemos una serie de aspectos y confusiones jurídicas, más que todo porque no nos hemos dado la tarea de legislar en esa materia, porque ustedes saben pues que en América Latina las carencias son de otra naturaleza, pues, y legislar en temas de protección de datos pues no es un tema aparentemente urgente. Sin embargo, las vulneraciones que se dan día a día en los datos que se trasladan en los sistemas financieros, los datos que se trasladan en Internet, en los medios de comunicación online, en los proveedores de servicios de Internet, las famosas ISP, en todo el comercio electrónico, es una situación preocupante y delicada, ya que todos los días vemos vulneraciones a los derechos humanos y al ciudadano guatemalteco, en el caso puntual, lo que le toca es acudir ante el Procurador de los Derechos Humanos, que es el ombudsman, el encargado de velar por la protección de los derechos humanos, para presentar una denuncia de alguna violación a derechos humanos, o acudir a un tribunal por la vía del amparo, indicando que se violó su derecho fundamental a la dignidad, que está plasmado en
la Convención Americana de Derechos Humanos o indicar que se violó el artículo 44 de la Constitución, que establece que todos los seres humanos pues tienen derechos y la dignidad de la persona es lo más importante, pero lastimosamente el guatemalteco tiene que acudir a vías supranacionales para poder lograr una protección que debiera ser mucho más fácil si existiera una legislación específica como el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que va dando las pautas tanto para que se haga una protección ex ante y a posteriori. En cambio, nosotros pues debemos acudir a una protección jurídica posterior cuando ya el daño se efectuó y nos vemos en situaciones o preguntas de cómo hago para que se termine el daño, cómo me resarcen el daño, cómo puedo rectificar la información que consta sobre mí. Es decir, una serie de cuestionamientos que ya fueron superados por legislaciones más avanzadas y que nosotros pues debemos de abordarlo. Este tema es apasionante y conlleva muchísimo análisis y conlleva desligar todos los derechos para caer hacia la protección de datos personales y lograr identificar cuáles son datos personales, cuáles son datos confidenciales, pero siempre que exista una garantía, una efectiva protección por parte de los tribunales. Existen sentencias en Guatemala por parte del Tribunal Constitucional, donde el Tribunal Constitucional ha pues condenado a las empresas que lucran con los buros de crédito donde se circula información de las personas, pero hasta ahí llega la protección. No ha habido otra sentencia que ahonde un poquito más en el tema. Cuando hay datos en todas las situaciones de nuestras vidas, todos los días, datos médicos, datos biológicos, datos familiares, es en sí la tarea es complicada. Por otro lado, el ciudadano guatemalteco también puede acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que existen sentencias donde se ha demandado al Estado de Guatemala por violaciones a la dignidad de las personas, a la honra, pero no han habido sentencias en la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se ataquen la protección de datos. Pues la protección de datos se entiende que es una protección que otorga el Estado propiamente y sería innecesario acudir a las altas esferas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, es la única postura que nos queda. Mi tesis en este momento, en este asunto, es que debemos de realizar toda la construcción jurídica para lograr una efectiva protección de los datos a través de los tratados de derechos humanos y a través de la incorporación de las normas como el Reglamento de Protección Europeo, que a pesar que no es una norma que nos impacta directamente, sí debemos cumplirla, pues Guatemala tiene un tratado de libre comercio con España, donde para proteger el comercio también se deben proteger los datos. Entonces al final estamos en una situación donde todo está unido. Por ende, lo que yo recomiendo es utilizar los principios de derecho internacional privado e internacional público como punto de partida para ir complementando al Internet y a su autorregulación y resolver casos puntuales. Posteriormente ya será la función del legislativo pues de adaptar todas estas normas internacionales a una ley positiva pues guatemalteca. Y en definitiva, la solución más efectiva es abordar el tema de protección de datos desde el punto de vista general del derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen como derechos humanos, pues hacer el derechos de la personalidad con una jerarquía superior, pues derivan de la dignidad de un hombre. Es más efectiva la reparación y lograr el daño causado. En la actualidad, pues existen vulneraciones todos los días y es un tema que debemos de poner la atención, priorizarlo, porque los daños y las violaciones y las vulneraciones a los derechos pueden llegar a ser muy graves y ocasionar no solo daños morales, sino que daños patrimoniales serios para todos los participantes en el mundo del Internet. ¿Y quiénes somos los participantes? Pues todos.
se creía que todos los proveedores de servicios de Internet, pero no, al final somos todos. Así que les dejo la reflexión y muchísimas gracias por su atención.